¿Hasta acá? ¿Hasta acá? ¿Puede pasar? Puede pasar. Nada más usted ahorita leemos su nombre. Sí, permítame. Para poder empezar este foro de ciberseguridad en Puebla. Nuevamente les hacemos un atento llamado a todas las personas que nos acompañan para poder tomar sus lugares y dar inicio a nuestro evento, por favor. De Seguridad Pública del Estado de Puebla y ponente de este foro. También nos acompaña Gabriel Alonso de Jaro López, coordinador general de análisis de información de la Fiscalía General del Estado de Puebla y ponente de este foro. Agradecemos la presencia de Luis Alejandro Durán Cerón, director de seguimiento de recomendaciones, conciliaciones y asuntos jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y ponente de este foro. Nos acompaña María Guadalupe Muñoz Pérez, jueza en materia penal del Poder Judicial del Estado de Puebla y ponente del foro. También nos acompaña el maestro Gustavo Hernández López, moderador de este foro. Queremos agradecer la presencia del diputado Miguel Márquez Ríos. También nos acompaña la diputada Guadalupe Yamatá. Se encuentra con nosotros la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez. Nos acompaña también la diputada Norma Estela Pimentel Méndez. Se encuentra con nosotros el diputado Jaime Natale Uranga. Agradecemos la presencia del diputado José Miguel Trujillo de Ita. Se encuentra con nosotros el diputado Elías Lozada Ortega. Nos acompaña el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza. Se encuentra con nosotros el diputado Roberto Satarain Leal. Nos acompaña también el diputado Pavel Aspar Ramírez. Agradecemos la presencia de la diputada Leonela Yasmín Martínez Ayala.
Se encuentra con nosotros el diputado Rosario Sanata Vidaurre. También nos acompaña la diputada Celia Monaga Ruiz. Agradecemos la presencia del diputado Marcos Castro Martínez. Agradecemos la presencia de la diputada Susana. La niñez y los grupos en situación vulnerable social conozcan como los dictámenes de ley que aquí se aprueban y proponen son aplicadas cotidiana y general. Para ello agradezco la asistencia, en especial en aquellas conductas que derivado de los avances tecnológicos aún no están reguladas como la seguridad del ciberespacio, la protección de datos personales para evitar la usurpación, así como las distintas formas de violencia o acoso digital en constante que se realizan desde el anonimato y que permanecieron impunes durante mucho tiempo. Al no estar legisladas, esto último es preocupante porque muchas veces esas conductas pueden conllevar a discursos de odio, en general a golpes de autoestima e incluso al suicidio de los jóvenes. Por Puebla y por amor a Puebla, deseo que este foro de divulgación pensemos en grande para que resulte que esta tarde de aprendizaje para todas, todos y todos en el espacio digital no pueda quedar en el centro de regulación. Es cuanto. Bajaba el pantalón y los grababa para después compartir los videos en redes sociales como WhatsApp y TikTok. En algunos de estos contenidos, además, hacía mofa de las supuestas preferencias sexuales de sus víctimas. Su intención era clara: ridiculizarlos ante su entorno. La noticia se propagó rápidamente y generó indignación entre madres y padres de familia. Skibidi Sigma Pomni, Digital Fortnite Chamba, Free Giga Chat Wiz, Oh My God Flow, XXX Temptation, Goodbye Lionel Ronaldo Jr. Tras la difusión del caso, especialistas en educación y derechos digitales alzaron la voz. Advirtieron sobre la urgencia de reforzar no solo los mecanismos de respuesta, sino también los procesos formativos que prevengan la normalización de estas conductas, particularmente cuando se viralizan en espacios digitales. Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos nuevamente. Y bueno, en esta parte pues les agradecemos a todas nuestras diputados. Vamos a iniciar con este ejercicio democrático en donde en el ánimo de poder, a partir de esta convocatoria que expresa el Congreso, en el ánimo de poder dar una mayor difusión, pero sobre todo un mayor entendimiento sobre estas reformas que se están desarrollando y entender desde la ciudadanía cuáles son estos retos que estamos enfrentando y de qué manera podemos nosotros participar. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio en una primera instancia con la participación de 10 ponentes, con una primera participación de 10 ponentes que se fueron registrando en la página del Congreso, pero debido a la demanda y a la participación que se ha registrado, pues iremos dando paso también a más participaciones para que puedan todos y todas escuchar lo que la ciudadanía tiene que decir. Mediado en este espacio también habrá un panel con los expertos que ya nos presentaron y me permito nuevamente señalarlos para que sepan. En este momento pues, les agradecemos a nuestras autoridades para que nos podamos quedar con los especialistas e iniciar con el informe.
orientación, haciendo los ajustes, me gustaría nombrar a los 10 primeros ponentes participantes en este foro. El orden de aparición y el orden de participación es conforme se fueron registrando, entonces a partir de eso se van a ir nombrando. El primero sería Raúl Andrade, el doctor Luis Enrique sería el número 2, Luis Enrique Sánchez Díaz. El número 3, Jesús Alfredo Páez San Martín. El número 4, Carol Flores Flores. El número 5, Viridiana Ramírez. El número 6, Iselda Ocabel Páez Celestino. El número 7, Marcos Antonio Sánchez Gutiérrez. El número 8, Sara Michelle Gaspariano Sánchez. El número 9, Daniel Santín Barrueta. Y el número 10, Salvador Alan Fernández de la Gracia. Este es un premio, nuevamente los volveré a nombrar para que vayamos participando en el orden. Y bueno, antes de iniciar a nuestros especialistas con quien en un momento más, después de esta primera intervención de 10 personas, en un momento más conversaremos y bueno, pues profundizaremos en el tema de estas reformas al Código Penal. Entonces bueno, damos la bienvenida a Juan Carlos Pérez Vallejo, director general de Servicios Técnicos de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Gabriel Alonso de Jaro López, coordinador general de análisis de información de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Está con nosotros Carla Michelle Salas Sánchez, encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Se encuentra también con nosotros Luis Alejandro Durán Cerón, director de seguimiento de recomendaciones, conciliaciones y asuntos jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Y también se encuentra con nosotros María Guadalupe Muñoz Pérez, jueza en materia penal del Poder Judicial del Estado de Puebla. Participación de no más de 3 minutos por el número de personas que están registradas. Entonces, a continuación, le agradecería que pase Raúl Andrade Osorio para que nos presente su ponencia. ¿Se encuentra con nosotros? Bien. Si en el momento regresa, bueno, lo podemos contar. Si no, paso al siguiente, doctor Luis Enrique Sánchez Díaz. Adelante, por favor. Llegaremos a la parte de las conclusiones para que podamos tener este diálogo. Le agradecemos mucho y le brindamos un aplauso. Doctor Luis Enrique Sánchez Díaz. Sobre la ley de ciberasedio fue la siguiente. La ley de ciberasedio, entre la ambigüedad jurídica y la tentación autoritaria. En un estado donde la libertad se conquista más en las redes que en los tribunales, debatir una ley como la que nos convoca hoy no es solo un ejercicio técnico, es un acto político, ético y ciudadano. No vengo hoy a pedir permiso para disentir, vengo a ejercer un derecho que ni esta ley ni sus defensores pueden reglamentar sin caer en el ridículo o en la represión. La llamada ley de ciberasedio, y en particular el artículo 480 del Código Penal de Puebla, no es una norma para proteger a las infancias ni a las víctimas de violencia digital. Es, en su redacción actual, una pieza legislativa ambigua, peligrosa, funcionalmente regresiva, no cumple con los principios básicos de taxabilidad y proporcionalidad ni precisión penal. Cito a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que recientemente declaró: no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura. Cierro cita. Cuando el Poder Ejecutivo Federal se desmarca de una ley local, no es un tecnicismo, es un síntoma de ruptura institucional, de aislamiento. Desde la academia, y particularmente desde la administración pública,
Tenemos el deber de evaluar las políticas públicas no por su intención declarada, sino por sus efectos probables. Esta ley no construye ciudadanía digital ni fortalece el Estado de Derecho. Por el contrario, incentiva el castigo por opinión, confunde hostigamiento con crítica política y coloca al Estado en posición de juez moral de la conversación digital. El texto penal no distingue entre libertad de expresión y acoso. Por tanto, da al Ministerio Público la facultad de perseguir con criterios subjetivos lo que debería resolverse en el plano del debate público. Desde el punto de vista académico, esto no es política de ciberseguridad, es política de control social revestida de paternalismo penal. Y concluyo, no basta con ajustar un par de comas o prometer reglamentos para acotar su aplicación. Esta ley, como está redactada, es insalvable. Si de verdad queremos legislar en materia de seguridad, de ciberseguridad, el camino es otro. 1. Apegarnos a los estándares internacionales como el Convenio de Budapest, consultar con expertos técnicos, juristas, periodistas y defensores de derechos digitales. Y 3. Apostar por la educación digital, no por la criminalización del discurso. Hoy no basta con escuchar, hoy este Congreso debe hacer lo correcto, derogar la ley de ciberasedio en su forma actual, porque no hay democracia donde se teme al pensamiento libre y no hay justicia donde se persigue al que opina. Muchas gracias. Nuestro ponente trae una presentación para hacer el tiempo. Pasamos al siguiente. Flores. Viridiana Ramírez. Me hizo favor de cederme su lugar porque no alcancé a registrarme. Soy Gabriela Rosa, representante de la colectiva de las mujeres por el derecho a cuidar una vida libre de violencia, quienes defendemos los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus madres. Como tal, y en representación de mis compañeras, así como de la colectiva Madres Viviendo Violencia Vicaria y muchas otras colectivas que también defienden los derechos de las madres, sus hijas y sus hijos, nos permitimos expresar nuestras preocupaciones por la recientemente aprobada Ley de Ciberseguridad. Como activistas de los derechos de niñas, niños y adolescentes, nos expresamos nuestra profunda preocupación ante la vaga tipificación del llamado delito de ciberasedio. Si bien reconocemos la necesidad urgente de legislar en la materia para proteger en particular a nuestras hijas e hijos en el entorno virtual, porque vivimos con la preocupación de los riesgos que corren ahí, también hacemos un llamado a considerar que la denuncia pública y la exigencia de justicia en dicho entorno es una herramienta muy poderosa, de las pocas a las cuales nosotras tenemos acceso para defender los derechos de esas niñas y esos niños y también los nuestros. Esta herramienta está actualmente en peligro, en riesgo, nos coloca en un alto riesgo ante la reciente aprobación de la legislación que nos ocupa. Me permito solo mencionar un ejemplo. En diversas ocasiones nuestras colectivas, acompañadas de otras organizaciones de mujeres, llevamos a cabo manifestaciones pacíficas para exigir justicia en casos de violencia vicaria, económica y otras formas de violencia que afectan a las mujeres. Particularmente hay un caso en el que una madre víctima de violencia vicaria, derivado de un evento en donde denunció la violencia que vive, derivó en una denuncia por ciberacoso, no solo en su contra, sino en contra de sus aliadas y los periodistas que la acompañaban. Esto por el hecho de señalar y relatar las diversas violencias de las que era sujeta durante su relación, como después de que esta terminó, bajo el argumento de que el presunto agresor se sentía, cito, porque así obra en la denuncia, agredido y violentado en sus derechos ante dichas declaraciones. No es el único caso que conocemos. Yo misma fui denunciada por ciberacoso por el simple hecho de exigirle al padre de mis hijos el pago de la pensión en redes sociales. Estoy segura que Olimpia nunca tuvo la intención de promover una ley para que fuera utilizada por los agresores. Sin embargo, como la manifesté en su momento a través de redes sociales, una cosa es la intención con la que se
tipifican los delitos, y otra, el uso que le dan los propios agresores. Aun cuando estas denuncias o estos hechos no califican como ciberacoso, las carpetas están avanzando. Porque, ya que se debe a que la percepción machista y patriarcal de los agresores y quienes les solapan, consideran que una mujer que se atreve a alzar la voz, denunciar y exigir justicia públicamente es calificada de agresiva y violenta. Sabemos que existe la posibilidad de que estas denuncias no prosperen y que podamos usar otros recursos legales como sería la figura del amparo. Sin embargo, ello no elimina el hecho de que tendríamos que utilizar recursos y tiempo con los que no contamos, recursos que ya de por sí no son sumamente escasos. Además, no podemos obviar la posibilidad de que tengas custodias, pues no es un secreto para nadie, y muchísimo menos para nosotras, que lo vivimos día a día, la revictimización y ausencia de perspectiva de género en los juzgados. Es por ello que solicitamos sea reconsiderada la forma en que se ha conceptualizado el llamado ciberasedio, y se nos incluyan además criterios bajo las cuales la exigencia de justicia o la manifestación y el relato de las violencias que vivimos y enfrentamos no se califiquen como tal, de manera tal que se garanticen los derechos de las víctimas, sus hijas e hijos que están configurados en la Constitución. Confiamos en el compromiso de diputadas y diputadas para defender verdaderamente los derechos de las mujeres y generar los cambios que necesitamos para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes y el acceso a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con Jesús Alfredo Páez Lamarque. Tengo 16 años y estoy aquí para buscar mejores soluciones para los jóvenes. Vivimos conectados, todo lo que hacemos como estudiar, trabajar, comprar, conocer gente, pasa por internet, pero aunque usamos la tecnología todos los días, muchos no sabemos cómo protegernos. Fraudes, robo de identidad, ciberacoso, son riesgos reales a los que estamos expuestos, muchas veces sin las herramientas necesarias como no es el conocimiento. La ciberseguridad no es cualquier tema, es un tema del que todos deberíamos estar informados. Hoy quiero proponer algo simple pero determinante. No necesitamos más leyes que nos protejan, necesitamos educación digital desde las aulas, desde la educación básica pasando por la secundaria hasta la educación media superior. Debemos enseñar a las niñas, los niños y jóvenes sobre los peligros que existen en línea, cómo defenderse y cómo usar la tecnología de manera responsable y segura. Al educar en ciberseguridad, no solo estaremos mejorando la protección digital, sino que también estaremos promoviendo el conocimiento, formando ciudadanos más conscientes y más preparados. Y a los jóvenes como yo quiero decirles, esto también es nuestra responsabilidad. Aprender, compartir y ayudar a otros es clave para lograrlo. Si nos unimos y ponemos de nuestra parte, podemos hacer que el Internet sea un lugar más seguro para todos. No esperemos a que otros hagan el cambio, empecemos nosotros. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a la Michelle Esteban Sánchez. Convocamos a este micrófono a Daniel Santín Barrueta. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles y saludarlos, amigas y amigos, mucho por aquí. Yo me voy a centrar en 3 puntos muy rápido. Yo soy ingeniero en sistemas y además soy perito informático. He colaborado con algunos abogados para recuperar fraudes digitales. Hemos ya ganado algunos casos y también he colaborado con algunos delitos de violencia digital, casos que son muy terribles y que lamentablemente en muchas ocasiones se detienen en la Fiscalía. El primer punto es que recordemos que el INEGI, a través del MOSIVA, tiene muchos años en los que ha estado estudiando el ciberacoso. Lamentablemente Puebla ahí ha salido en la posición 3 de manera general y en el caso específico de mujeres en la posición número 2. Entonces, por eso es que sí celebro que estemos esta tarde en este foro trabajando todas y todos nosotros, a pesar de las oportunidades de mejora que tendrá esta ley.
Por tanto, mi punto también adicional es que el concepto de ciberasedio no es el más adecuado. La Suprema Corte de Justicia, el INEGI, el IFT, organismos internacionales como la UNESCO y demás usan ciberacoso. El ciberasedio y el ciberacoso son cosas diferentes. Por tanto, esa es mi recomendación número 1. A nivel internacional sí se usa el concepto ciberasedio, pero tiene que ver más con temas de guerras digitales, guerras cibernéticas. Todavía no estamos en ese punto. El punto número 2 tiene que ver con el hecho de que trabajemos en una estrategia estatal de ciberseguridad. Si bien es cierto, esto es un avance en torno a la legislación, la realidad es que nos faltan acciones complementarias que desde, por ejemplo, la Secretaría de Educación, el fortalecimiento de infraestructura y otro tipo de acciones pueden fortalecer este objetivo que entiendo es proteger a las niñas, niños y adolescentes, pero también, por supuesto, protegernos a nosotros. Entonces, esa parte creo que sería muy importante que se maneje de manera transversal. Y finalmente, desde hace muchos años yo he estado estudiando la norma mexicana NMX I 319 NICE 2018. Esta norma mexicana lamentablemente ya está vieja, es 2018 por supuesto, pero establece las condiciones que debe tener una escuela cibersegura. Uno de los puntos también complicados de esta norma es que es de uso voluntario. Entonces yo le pediría, Presidenta, con todo respeto, es que primero que se haga una actualización, esto se tendría que hacer a nivel federal, y por supuesto que se vuelva obligatoria para que las escuelas implementen estas buenas prácticas. La norma sugiere dos aristas principales. Una es proteger las bases de datos de los estudiantes y de todo el personal académico, y la arista número 2 es proteger los contenidos que, de acuerdo a las edades y inicio desde 6 años, se administren y controlen para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Es cuanto. Hasta el momento tenemos 5 participaciones. Entonces, convocar para tener este primer bloque. Hasta ahí que lleguemos a los 10. No se encuentra con nosotros Salvador Alan. Convocamos entonces a Eduardo Manuel Valdés Díaz. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias al Congreso del Estado por abrir estos foros a la sociabilidad. Creo que lo hicieron un poquito mal. Creo que primero se abren a sociabilizarlos y ya después se discuten, sancionan, aprueban y publican. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, hay que ver que era imprescindible y urgente legislar acerca de las conductas que se cometen en el ciberespacio. Un territorio o un momento que no podemos ser tangible, pero que no sabíamos si era competencia local o federal, aunque los delitos se convierten y la afectación al bien jurídico tutelado se convierte en el Estado de Puebla. Pero hoy todos estamos expuestos a eso, como decía la niña Gaspariano. Señorita, felicidades, porque ha sido de las mejores interpretaciones ahorita, y ustedes son los que lo viven día con día. De entrada, un menor de edad, por las políticas de privacidad de Facebook y de Instagram, no debería tener redes sociales. Desde ahí empezamos, pero todos tienen. Hoy sí, un robot no puede abrir una cuenta, no puede mandar un correo porque lo detectan, pero los algoritmos, si me corrige el ingeniero, no puede detectar un menor que está subiendo contenido de fotos de menores y de eso, y son las principales víctimas, pero también hoy son los principales victimarios. Yo sí quiero hablar del acoso en redes como el verdadero acoso a niños. O sea, yo tuve un hijo que en primero, segundo de secundaria abrieron una página falsa de Instagram y dijeron: yo voy a matar a fulanito de tal y a otro compañerito de la escuela. Al principio no le dimos importancia, firmaba el Brian. Cuando el Brian empezó a subir fotos de un tatuaje con acá que decía el Brian, y ponía fotos de la escuela en la que iban mis hijos, y ponía fotos de mi hijo, te espantas. Acudimos primero a la escuela, no se sabía nada, no se podía hacer nada. Por mecanismos y por medios propios empezamos a dar seguimiento a las cuentas, fuimos a denunciar, y fue lo primero que me dijeron: ¿qué edad tiene tu hijo? No, pues tiene 14, no debería ni siquiera tener redes. Yo sí quiero hacer un llamado al Congreso, pero también a la Fiscalía. O sea, todo lo que hagamos aquí o todo lo que hagan nuestros legisladores en el Congreso, si se vuelve letra muerta llegar a la Fiscalía, si en la Fiscalía te victimizan y te dicen: no, usted no puede denunciar, o te batean para acá, o no es esta agencia, o fue en Atlisco, o fue en Puebla, o no me toca, o no es mi turno,
Esa doble victimización es lo peor que hay. Hoy estamos todos sujetos al escrutinio de las redes sociales. Hay 4, 5, 10 cámaras que me están grabando. Y a lo mejor si yo cometo un error, sí es muy importante que definamos el término insistencia necesaria. Creo que esto es un tema más que de técnica jurídica, es totalmente de lingüística. Yo soy fanático del castellano y de la mexicanidad. Hay muchas cosas que se pueden arreglar con lingüística, como el grooming. ¿A poco no podemos definir grooming en español? No. Entonces, sí quiero terminar con que estemos aquí reunidos por lo bueno. Vamos a ver el lado bueno y vamos a trabajar en lo que nos falta. Nadie se queja de que se tipificara como delito la usurpación de identidad, de contactar a niñas y adolescentes con el propósito de crear vínculos de confianza, de intercambiar títulos de créditos a tarjetas falsas, el espionaje digital y el fraude financiero. Eso nadie dice nada, pero urgía que se legislara. O sea, se cometen cantidad de delitos. ¿Quién no ha tenido una llamada de pásame tus datos? ¿Quién no ha caído? Tengo un amigo que me acaba de ofrecer $50,000 a 15 pesos y todos hemos querido comprarle, pero es falso. Vamos a empezar con lo que sí se está haciendo. Vamos a seguir, yo les pido a las fiscalías y capacitación, como dices, capacitación a los chavos que son usuarios, a las víctimas cuando lo son en la escuela y atención psicológica y terapéutica, porque es horrible que un niño sienta un acoso de otro compañero. Si ahorita yo la riego y me suben un video, yo grande de 50 años, me voy a sentir mal. No, entonces sí hay que definir los términos, menoscabo la integridad física, como en términos de amenazas antes en la fiscalía, ¿no? Sí me amenazaron de muerte, pero como no te causa daño, ahí se queda. No, espérate, cada quien sabe sus daños, ¿no? Que sí haya psicólogos capacitados, que sí haya dinero para la fiscalía, porque llegas al privado del psicólogo, el psicólogo no te puede atender hasta dentro de 15 días, y ya te atendió el NMP si te hizo el favor. Perdón. Bueno, concluir nada más, es una estrategia integral, como bien lo dijiste, no es solo de legislar, hay que fortalecer a la policía cibernética, a la fiscalía, al área de servicios periciales, y hay que educar a niños y a padres, porque muchas veces los propios niños también son victimarios sujetos activos. Muchas gracias. 3 minutos es bien poquito tiempo, pero bueno, es un gusto saludarlos a todos hoy. Buenas tardes. Como empresario y representante de una organización de la sociedad civil en Puebla, expresamos nuestro firme respaldo a la Ley de Ciberseguridad del Estado, convencidos de que constituye una respuesta integral a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad en el ciberespacio. Esta legislación no solo es crucial para proteger los activos y datos de las empresas, sino que también es fundamental para garantizar la seguridad, privacidad y derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. En un mundo cada vez más digitalizado, el riesgo de sufrir delitos cibernéticos se extiende a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, los niños, jóvenes y mujeres son grupos particularmente expuestos a los peligros de este entorno. Por ello, respaldamos con firmeza una ley que no solo establece medidas de seguridad y prevención, sino que también garantiza un entorno más seguro para estos colectivos. Razones de nuestro respaldo: primero, protección contra delitos cibernéticos dirigidos a los más vulnerables. La ley reconoce la creciente preocupación por los riesgos digitales que enfrentan los niños, jóvenes y mujeres. En particular, apoyamos las medidas que buscan combatir el acoso cibernético, la explotación infantil y el acoso a mujeres en plataformas digitales. 2. Fortalecimiento institucional en la protección digital de grupos vulnerables. La ley deberá contemplar la creación de medidas especializadas dentro de las instituciones de seguridad pública que podrán detener de manera más efectiva los delitos cibernéticos dirigidos a menores de edad y de mujeres. 3. Fomento de la educación y prevención digital para jóvenes y padres. Creo que ya lo había mencionado algunas veces por acá. Una de las medidas más destacadas deberá ser el impulso a la alfabetización digital, especialmente dirigida a jóvenes y padres de familia. La ley deberá promover campañas educativas que sensibilicen sobre los riesgos del ciberacoso, el robo de identidad y la importancia de mantener la privacidad en línea. 4. Aseguramiento de un entorno digital seguro para las mujeres. Valoraremos que la ley incorpore protocolos específicos para proteger a las mujeres frente al acoso en línea, la violencia digital, difusión de contenido íntimo sin autorización. Estos delitos que afectan profundamente la dignidad y bienestar de las mujeres deben ser atendidos con seriedad y eficiencia, y la ley establece medidas para ello. 5. Fortalecimiento de la confianza en la economía digital. Un entorno digital seguro no solo beneficia a los individuos, sino también promueve el desarrollo económico del Estado. La confianza digital es esencial para el crecimiento del comercio electrónico, los fintech, la educación en línea y el acceso a servicios públicos digitales. Una legislación sólida en ciberseguridad, Puebla se coloca en la vanguardia en términos de desarrollo económico y bienestar social.
6. Colaboración y cooperación multisectorial. La cooperación entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil y organismos internacionales es crucial para enfrentar amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. El artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, reformado recientemente como parte de la Ley de Ciberseguridad, representa un avance relevante en el reconocimiento legal de nuevas formas de violencia digital, particularmente en un entorno social donde el ciberacoso y la violencia en línea se han convertido en problemas serios. Sin embargo, esta norma, aunque bien intencionada, presenta ciertos elementos que limitan una revisión crítica y técnica. Y pues me voy directo a la conclusión. La ley de ciberseguridad del Estado de Puebla es un avance fundamental para proteger a las personas más vulnerables, como niños, jóvenes y mujeres en el entorno digital. Esta legislación no solo combate los delitos cibernéticos, sino que también promueve una cultura de prevención, educación y respeto por los derechos digitales. Como actores del sector empresarial y de la sociedad civil, reiteramos nuestro compromiso de colaborar en su implementación efectiva, asegurando que Puebla se convierta en un referente de seguridad digital, innovación y justicia en el ciberespacio. Muchas gracias. Diego Rafael, estudiante. Por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Mi nombre es, como ya lo mencionaron, Diego Rafael Rivero Torres. Tengo 23 años de edad y actualmente estudio la licenciatura en Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Personalmente considero que todas las aportaciones de cada uno de los presentes han sido extremadamente nutrientes. Creo que nos han dado puntos realmente importantes respecto a esta reforma, respecto a este proyecto. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado este tipo de ciberacoso. Personalmente, durante el mes de marzo, yo experimenté algo así. Si me permiten comentarles, me llegaron mensajes en la red social de Instagram, donde específicamente decían muerte a Diego Primero por una situación que ocurrió en mi licenciatura, donde yo le pedía a un compañero que pues me dejara en paz. Eso se fue haciendo como un teléfono descompuesto. Existieron distintos argumentos en donde pues a mí se me acusaba de yo acosarlo. Sin embargo, no fue así. Yo simplemente le pedí que me dejara en paz. Existieron aproximadamente 5 cuentas en esa red social donde me deseaban la muerte, un grupo en WhatsApp en donde se compartían mis datos personales y mis perfiles tanto de Instagram como de Facebook. Eso es personalmente algo muy nefasto, es algo muy triste que alguien de mi edad, o alguien de 16 años, alguien de 10 años, alguien de 15 años, mientras usamos las redes sociales para compartir cosas, como bien lo mencionó uno de los ponentes, los menores no deberían de tenerlo. Sin embargo, es algo que existe de manera que no podemos controlar. Sin embargo, es algo que sí se puede medir y es algo que se puede prevenir. Es algo que nosotros podemos tanto intervenir ya siendo padres, siendo medios de comunicación, siendo quienes somos profesores, maestros, quienes estamos hechos para educar a los menores, para dejar de ser víctimas y victimarios. Victimarios para usar estos medios como formas anónimas de agredir y de acosar a los demás, o víctimas para ser acosados u ofendidos o agredidos o amenazados, porque ya no son solo los adultos quienes nos quieren hacer daño o quienes buscan hacernos daño con este tipo de formas. Somos o son los mismos menores quienes tienen ese tipo de educación o quienes tienen ese tipo de ejemplos, ya sea, como bien se mencionaba, es muy popular ahorita ese tema, donde la música alude a la violencia, los programas de televisión aluden a la violencia, y eso es algo con lo que vamos creciendo, tanto menores como jóvenes, como adolescentes, como adultos jóvenes, quienes seamos con esa ideología, quienes creemos que son héroes y son quienes pueden hacer y deshacer con nosotros. Es muy importante que todos, ciudadanos, medios de comunicación, maestros, profesionistas, estudiantes, jóvenes y menores de edad, trabajemos todos y cada uno en esto para que deje de existir ese tipo de problemática. Muchas gracias. Y se prepara Jesús Salomón. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco al Congreso del Estado por la invitación, a todos los ponentes, señoras y señores. Sin duda alguna es importante llevar a cabo este tipo de foros. Y lo digo porque en la era digital
la ciberseguridad es un tema crucial para proteger nuestra privacidad, para proteger nuestros datos y nuestra infraestructura crítica. La falta de regulación se da de manera muy permanente. Es precisamente que en la actualidad se tiene que legislar a favor de todos los ciudadanos, no legislar a favor de unos que son los menos y que pueden perjudicar directamente a una colectividad y a una sociedad. Precisamente respetando los derechos humanos, respetando los principios generales del derecho, respetando la legislación por parte del Código Civil. Si bien es cierto, el Código Civil nos establece principalmente los derechos de la personalidad, del cual nos protege a todos y a cada uno de nosotros. Es tiempo de hacer una reflexión todos nosotros para tener una ciudad y un país que todos queremos. Presidenta, le agradezco mucho esta invitación para que nos da a nosotros por parte de los abogados y en formar parte y en mejorar nuestras propuestas para poder legislar y para tener una mejor ciudad. Es tiempo y es cuando de actuar. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las contribuciones de los abogados. Textos para darle a las autoridades un garrote para poder callar la expresión de las personas. Sin duda se requiere seguridad en el tema cibernético para los jóvenes, pero que esto no se convierta en un tema para callar las voces y la conciencia crítica hacia las autoridades, porque precisamente el tema crítico, ¿sí?, y que se puede generar a través de los medios de redes sociales y cibernéticos, que no sea la causa de que callen a la gente, que pueda detener el avance o en su momento detener, ¿sí?, los malos usos de los gobernantes. De verdad, todos estamos aquí con una sola intención, de mejorar una sociedad, pero esta sociedad también tiene que participar siendo críticos, no dejar que nos callen, porque puede convertirse en un pretexto en el manejo de una ley no bien cuidada, no limitada, para que mañana cualquiera de nosotros que tenga una opinión crítica no pueda hacerla y se vuelva, ¿sí?, el objeto de la represión de las autoridades. Es bueno. Muy estimantes y también mensajes de la misma manera en comunicaciones que he dicho. Los ataques hacia mi persona comenzaron ya hace más de un año. Por el momento no han publicado ningún contenido público, pero vivo con el temor de que lo hagan. Realmente lo que hacen es mandarme mensajes a mi cuenta que son demasiado ofensivos y también publican mucho en mi cuenta pública mensajes demasiado hirientes. He restringido la cuenta que hace ataques hacia mi persona y aún así sigue haciendo este hostigamiento virtual. El ciberacoso ha afectado bastante a mi persona. Llevo más de un año en terapia, ha causado muchas inseguridades, también llevo con mucho temor que hagan algo contra mi persona y pues ha causado muchísimas inseguridades, miedos y demasiado temor. Levanté mi denuncia hace más de 6 meses, pero lamentablemente el proceso ha sido muy lento y pues hasta el momento no se han visto resultados. Yo sigo siendo hostigada y pues no he visto realmente ningún cambio. No me he acercado hasta ahora a las autoridades y pues sigo en espera de ver qué se puede hacer en el caso. Vamos a empezar esta conversación con nuestros especialistas, retomando algunas de las preguntas, algunos de los planteamientos
Porque justo en esta intención de tener una conversación con especialistas, entre especialistas y ciudadanía, la intención es encontrar elementos de conocimiento que nos permitan ir formando un criterio de lo que se está abordando más allá de estos elementos mediáticos que han estado, que están en redes, y conocer a profundidad, por lo menos a detalle, los elementos que tenemos para ir formando nuestro criterio. La intención entonces sería ir planteándole, yo les plantearía algunas preguntas detonadoras a partir de lo que ya hemos comentado. Por ejemplo, hay un elemento sustancial. Cada vez tenemos, se hablaba, alguna de nuestros participantes hablaba de que cada vez más estamos en entornos digitales y hay una necesidad y hay elementos en donde estamos expuestos. Desde luego los menores, los menores y los jóvenes, se hablaba también de esta necesidad de revisar cómo tienen acceso y desde luego la participación que las niñas, los niños y la población en general tenemos, el acceso a las tecnologías de la información, de la comunicación y entornos digitales. Ahora, la primera pregunta en este sentido, un poco retomando algún planteamiento que hacía Daniel, es ¿cuáles son estos elementos de los que estamos hablando? Se habla de una ley, se hablan de modificaciones. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de este producto de legislación que se acaba de publicar en el periódico del Estado? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Por favor, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, dejo el micrófono para que ustedes nos puedan explicar y esto vaya dando pie a las siguientes preguntas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la presidenta del Congreso, y yo veo aquí una intervención muy nutrida en cuanto a los conocimientos de los participantes que hemos escuchado en esta tarde. Llama la atención que han comparecido expertos en materia jurídica, también en otras materias. También se ha escuchado un adolescente de identidad reservada a quienes tienen la calidad de empresario. Una norma evidentemente es la que va a regular el comportamiento de la sociedad. Actualmente nos encontramos en un entorno social globalizado. Los tipos penales que se van creando tienen que ir cambiando de acuerdo a nuestro entorno. Los delitos que encontramos en nuestro Código Penal para el Estado de Puebla evidentemente fueron estructurados en un tiempo y época donde las circunstancias eran distintas. En la medida que vamos avanzando, se han estado incluyendo los medios tecnológicos, y no solamente en la creación de las normas, en la ejecución de conductas, en la impartición de justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene una transición completamente. Después yo hablo desde el enfoque de la impartición de justicia, que estamos acostumbrados a todo lo escrito, ¿no? Que se documenta todo y que a partir de ahí vamos a leer todo lo que tenemos, las pruebas, dato, medio, prueba. Pero ahora viene una transición que fue de lo tradicional al sistema acusatorio, y ahora escuchamos a las partes, así como en este momento estamos en los foros, y escuchamos distintos puntos de vista, porque todos conllevan al perfeccionamiento. Todos tenemos enfoques completamente distintos, y eso es lo que nos permite este tipo de mediación para escuchar y perfeccionar todo. Aquí, este foro tiene una finalidad, la reforma recientemente publicada el 13 de junio de este año, y hay 3 tipos penales, en donde advierto que en usurpación de identidad, yo creo que no advertimos una lluvia de opiniones diversas, porque actualmente nos enfrentamos, y como operadores jurídicos, si yo tengo un hecho de esta naturaleza, pero carezco de una norma, ¿qué estamos generando? Impunidad. Entonces, en este tema de identidad, de usurpación de identidad, lo advierto porque todos advertimos este tipo de situaciones, que es un hecho que aqueja gravemente a la sociedad y que evidentemente tiene que ser sancionado, debe intervenir lo que es el derecho penal. En la medida, pues tenemos que estar escuchando una lluvia de opiniones, de información, porque nosotros en la práctica ya nos enfrentamos operativamente a la aplicación de la norma, pero esa norma debe estar
sustentada con las pruebas. Ese es un tema. El otro tema que también estamos abordando en esta reforma del 13D es el tema de espionaje. Tampoco advierto algún tema divergente. En el último tema es donde advierto la inquietud, el ciberasedio. Y aquí escuchamos diversas posturas. Intervención que existe ambigüedad de la norma y que esto se estaría dando pauta eventualmente una interpretación genérica. Quisiera ir como poniendo cierta emoción para que podamos tener este diálogo fluido y vamos a ir participando. El diálogo que vamos a tener entre ustedes los especialistas y la sociedad civil, la intención es que vayamos como aclarando un poco, y quisiera ponerme en el papel, que desde luego lo soy, que no contenemos estos elementos jurídicos para entender cuáles son, qué en concreto son estas reformas que se hicieron, y después pasaríamos como a puntualizar estos temas que son los puntos morales. O sea, una disculpa, pero sí que se sientan ustedes también en esta posibilidad de hablarle en el diálogo que nos permita a todos entender lo que va. Si alguien de ustedes desea profundizar sobre estas reformas que existen, y lo pongo en el elemento porque... de comentarios, al fin y al cabo los foros son para tomar en consideración la información de todos, porque no tiene la razón de ser. Ahorita pues está una norma, y una norma siempre es perfectible en la medida en que operativamente se va verificando o no. Vuelvo a lo mismo, la norma tiene que estar estructurada, pero estructurada de tal manera que sea operativa para dar buenos resultados a la sociedad y no generar impunidad. Yo solamente en este tema abordo ciberasedio de manera genérica y fui tomando nota de cada uno de las personas que intervinieron. No sé si gustan que comente o mejor espero a después para... No. ¿Sí? En esta parte hubo dos conceptos que emergieron: el ciberacoso y ciberasedio. Ajá. Bueno, es de que la primera intervención decían que no había claridad en lo que era la norma. La segunda intervención de Gabriela Rosas trajo un tema muy importante, ¿no? Lo que es para la entidad poblana, lo que es la violencia vicaria. Y esto también trae a colación, viene de la mano con la legislación de nuevos tipos penales. La violencia familiar es un hecho que aqueja gravemente a la sociedad, pero estábamos dejando de lado ciertas conductas que no estaban siendo sancionadas. Cuando la pareja, hombre o mujer, utilizan a los niños como meros instrumentos para causar daño. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban ocurriendo diversas conductas de esta naturaleza que cuando acudían a presentar sus denuncias, pues decían no prospera porque no es un delito. Entonces se tuvo que en su momento legislar sobre ese tipo de violencia vicaria. Realmente este tema es para mí de alta importancia porque aquí se está tutelando a grupos que requieren mayor tutela jurídica porque estamos en presencia de niñas, niños, adolescentes y son aquellas personas que son utilizadas como meros instrumentos. Esta conducta era evidente en nuestro entorno sociocultural, no se había legislado, se empieza a visibilizar y digo, aquí Gabriela Rosas no me va a dejar mentir, que como integrante de ese colectivo, de esas personas comunes, se enfrentan a una diversidad de conflictos, no de conflictos, sino que a veces no empezaban a visibilizar que era una conducta relevante por la afectación que se les ocasiona gravemente a la niña, al niño, a la pareja y que es un daño que repercute y muchas veces no se repara. Entonces sí me llamó la atención que aquí sí también lo que ella, ponente dijo que lo que quiere es realmente un mecanismo de protección para las personas que se encuentran altamente en riesgo. Y este grupo de personas pues no únicamente se ven afectadas por una violencia vicaria, sino también por otro tipo de conductas que son cometidas a través de los medios digitales. Entonces, bueno, no quisiera abarcar más para darle la oportunidad. Bueno, y en estos elementos, si se ha legislado y hay
una necesidad. ¿Cuál es la situación de estos delitos que se están cometiendo? Porque si se legisla, como ya lo expresaron también nuestros ponentes, hay una necesidad, cada vez se notan más, están más cercanos los espacios. Todos hemos recibido en algún momento tal vez un link en donde nos piden dar clic aquí para verificar y de repente hackean. Conocemos algunos de los casos, hackean la información de las cuentas. No sé, hay una serie de elementos que están ahí. ¿Qué es lo que sucede en estas conductas en el ciberespacio? ¿Cómo se están funcionando? ¿Cuál es la estadística que tenemos para que hagamos en esta legislación en este momento? Bueno, buenas tardes. Solamente les voy a comentar unos datos de la Fiscalía respecto a este tipo de temas que se están hablando, principalmente de ciberacoso. Son datos estadísticos. Del 1 de enero del 2024 al 15 de junio del 2023 se han iniciado un total de 1.531 carpetas de investigación por el delito de ciberacoso. Del total de 1.531 carpetas de investigación iniciadas por el delito, en 5 se han ejercitado acción penal. 10 se han canalizado a mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. 970 se han determinado el no ejercicio de la acción penal y 545 continúan en etapa de investigación inicial. ¿Qué nos indica esta parte? La Fiscalía, como tal, y por eso creemos que es muy importante esta reforma, el artículo, la reciente reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla no solo responde a una necesidad local, sino que se alinea, con estándares internacionales en materia de justicia, seguridad digital y derechos fundamentales. Hablar de delitos cibernéticos en sus diferentes acepciones responde a problemáticas sociales reales y urgentes relacionadas con la seguridad, la dignidad, la salud emocional y el patrimonio de las personas en la era digital. La problemática es una realidad que pone en peligro la seguridad digital y vulnerabilidad de datos personales, así como el abuso y violencia contra menores en línea, y además del fraude financiero por medios electrónicos que afectan el patrimonio. ¿A qué es a lo que voy? Es por esto que como una problemática real y actual, el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar un entorno seguro, tanto físico como virtual. La tipificación de delitos como la usurpación de identidad, el espionaje digital, el ciberasedio y el grooming permiten a la Fiscalía actuar de manera más eficiente y contundente frente a amenazas cibernéticas que afectan gravemente a la integridad, privacidad y dignidad de las personas. La Fiscalía ahora puede respaldar sus investigaciones con un marco legal local que es coherente con el contexto nacional. Permítame. Voy dejando una pregunta mientras identifica esta información que nos quiere compartir. Voy dejando, nos dan unos datos bien interesantes. Solo 5 casos de ciberacoso han prosperado, 970 entiendo que no, y el asunto es ¿por qué? ¿Por qué camina esto? ¿Por qué están estas estadísticas cuando ya tenemos este delito en el código? Buenas tardes a todos, muchas gracias Presidenta por su invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Es un parteaguas el estar aquí y revisando esta ley de ciberseguridad tan importante para todo el Estado de Puebla. Bien, quisiera antes que nada empezar platicando sobre en qué consiste esta ley de ciberseguridad.
Son diferentes reformas justamente a nuestro Código Penal. Dentro de ellas se encuentra obviamente el delito de usurpación de identidad, que ya en su momento lo estuvieron platicando. También se encuentra el grooming, que si bien esto es una de las conductas que más afecta al tejido social de nuestra población, porque son los niños, niñas y adolescentes los afectados, cuando justamente un adulto a través de redes sociales, a través de medios digitales, se contacta con ellos, tratándolos de chantajear, primero llamándoles su confianza y posteriormente a través de esta confianza obtener algún tipo de material de carácter sexual para posteriormente empezar un chantaje o amenaza, y pues incluso algunos de ellos, de estas personas que realizan estas conductas delictivas, pudiesen llegar a algún encuentro sexual. Bien, pero si bien el tema más importante de este delito es la afectación emocional que le llega a los menores de edad, ¿no? La verdad es que la Policía Estatal Cibernética todos los días estamos atendiendo este tipo de conductas. Actualmente, en los primeros 5 meses de este año, llevamos 18 conductas de grooming, y la verdad es que parecieran pocas, pero cada una de las historias de estos menores pues te llega al interior de tu ser, ¿no? El hecho de que veas que niñas, niños y adolescentes están afectados por este tipo de conductas, pues es importante legislar. Y también otra de las conductas que se están legislando es el cambio y la adición de la fracción 26 al artículo 404 de fraude, donde también es muy importante mencionar bastantes conductas que se tienen actualmente en donde pudiesen tipificar como fraude, llamado smishing, el farming y otro tipo de conductas en donde los ciudadanos son afectados en su patrimonio. Entonces era muy importante tipificar esto porque muchos de ellos acudían a Fiscalía General del Estado con pruebas suficientes, pero no entendía a veces el Ministerio Público la importancia de darle seguimiento a estas carpetas de investigación. También el tema de espionaje digital o hacking, que también en algún momento lo platicaban así. Aquí Jesús, de hecho que aquí está con nosotros, en una de sus publicaciones mencionaba que espionaje digital podría ser hacking. Sí, podría ser hacking, ese tipo de conductas. Y también agregar a esta ley de ciberseguridad el ciberasedio, que bueno, ya no quisiera ahondar más porque ya platicaron bastante sobre él, pero sí les quiero mencionar el por qué se creó el ciberasedio. Nosotros todos los días en Policía Estatal Cibernética atendemos a la ciudadanía, y la mayoría de las conductas que se pudiesen tipificar como ciberacoso y que nosotros, nuestra función es orientar a la ciudadanía y acudir a Fiscalía a generar su denuncia, en la mayoría de las veces no podían tipificar el delito de ciberacoso. ¿Por qué? Porque no tenía una connotación sexual. Lamentablemente, el delito de ciberacoso se encuentra dentro de un capítulo de delitos sexuales, y por ello es que muchos de los ciudadanos no podían avanzar en sus denuncias. Bien, bueno, aquí un ejemplo de lo que decía el maestro de Aro, ¿no? Que solamente 5 de ellas. En ese sentido, era importante tipificar esta conducta, sacarla del ciberacoso y tenerla dentro de nuestra legislación, en este caso llamándole en su momento los expertos como ciberasedio. Para nosotros es muy importante porque les voy a dar algunas estadísticas justamente del ciberasedio. En el 2024, de enero a mayo, comparando un periodo similar a lo que llevamos del 2025, en el ciberacoso tuvimos 736 personas afectadas que reportaron con Policía Cibernética ciberacoso. Sin embargo, al analizar las narrativas de cada una de ellas, se identificó que el 94.67% fueron o actualmente se tipificarían como ciberasedio, y solo el 5.33% con la connotación sexual como ciberacoso. En ese sentido, en el 2025, en el mismo periodo de enero a mayo, tendríamos hasta el momento 910 personas que han denunciado el delito de ciberacoso. Sin embargo, nuevamente, al revisar la narrativa de los hechos,
se podría tipificar el ciberasedio en el 93.84% de los casos. 854 casos de 910. Solo 56 casos tipificarían como ciberacoso. Es por eso la importancia del ciberasedio. Muchas gracias. Ahí quisiera ya para ir cerrando este primer bloque, porque vamos a continuar con este punto nodal, y sí me gustaría regresar a la opinión nuevamente sobre estos elementos de interpretación, de los elementos que están ahí, de las tensiones que se han mencionado, ya centrarnos en el tema de ciberasedio, pero me gustaría que para cerrar este primer bloque nos pudieran precisar a todos, a todas, los elementos que son constitutivos de estas reformas. Ya lo mencionaba, pero quisiera que los tengamos todos con claridad. ¿Cuáles son estos elementos que están ahí? Nos hablaba de estas reformas al Código Penal en cuanto a garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a entornos seguros, tipificar el delito de grooming. Tenemos el artículo 404 sobre la usurpación, sobre el fraude, en la fracción 26. Y también tenemos, por favor, ayúdenos precisando estos elementos para que todos tengamos y que no solamente nos centremos solamente en el tema del ciberasedio, que ahorita vamos a retomar, pero precisemos cuáles son todas estas conjuntos de reformas y adiciones que se hicieron al Código Penal. Para cerrar este primer bloque. Bueno, si me lo permite. Adelante, pues. Bueno, justicia, sí les puedo decir que cuando vamos a dictar una sentencia y tenemos un hecho, pero si ese hecho no encuadra en nuestra norma, pues nos lleva a dictar un fallo absolutorio, porque esa conducta no está tipificada. Si no la tengo tipificada como delito, no puedo condenar a una persona. Entonces, de ahí la importancia de regular conductas y que estas conductas, en la medida en que va cambiando el entorno sociocultural en el que estamos, evidentemente van transformando. Incluso en la impartición de justicia, actualmente ya se está incluyendo en su totalidad lo que es la oralidad. Entonces son cambios que tenemos que irnos amoldando y la legislación y la norma debe ser transformada de acuerdo al entorno sociocultural en que en este momento nos encontramos. Esa es una experiencia que les comparto, porque puedo tener un hecho donde el resultado sí es grave, pero si no tengo una norma, no puedo ir más allá de lo que la norma me permite. Es mi comentario. Un último comentario, por favor. Hay que recordar o hay que entender que el derecho es un conjunto de normas y esas normas se hacen para regular relaciones y esas relaciones también establecen conductas. Y para responder una de las preguntas que hubo entre que si es lo mismo, si estas conductas o este tipo penal nuevo puede ser suficiente para solventar las carencias del anterior tipo penal, yo creo que sí, por el momento, pero hay que entender que la sociedad es dinámica y como va cambiando, se van creando nuevas necesidades y esas necesidades tendrán que ser reguladas también. Entonces, cuando existió la necesidad de regular este acoso sexual o con calidad sexual o con tintes sexuales a través de las redes, entonces se crea un tipo penal. En esta ocasión es necesario proteger otros bienes jurídicos que no tengan esa carga sexual y por eso se ubica en un capítulo diferente con conductas diferentes que técnicamente son verbos rectores diferentes que no chocan ni se confunden con el tipo penal de acoso sexual. De acuerdo. Muchas gracias. Si alguien tiene una última participación en este bloque al respecto sobre estas reformas, sobre las características, el impacto que tiene, si no, vamos a dar paso al
otras 10 participaciones en este año del foro, de acuerdo para atender los registros que se llevan. Y después de estas 10 participaciones, regresaremos nuevamente con los especialistas, los expertos, para abordar nuevamente y con profundidad algunos de estos planteamientos que van emergiendo. Me permito en este momento convocar a Rommel Lascano. ¿Cuenta con nosotros? Sí. 3 minutos de participación. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos y con todos ustedes. Antes que nada, aplaudo el hecho de que se realicen este tipo de foros. Creo yo que la democracia pues pasa en que todos los ciudadanos tengamos voz y opiniones. Y más que nada en un tema tan relevante, tan importante, y que está en constante evolución y que está en constante problema viviendo en nosotros mismos, en nuestros niños y pues en el futuro. El tema de la ciberseguridad, sin duda alguna, es un tema muy delicado. De acuerdo a un estudio realizado por una universidad de Washington, en el año 2022 se registraron cerca de 35.000 millones de delitos, de ciberdelitos, aumentando en un 50% en el año 2024. Entonces, es importante que de acuerdo a este tipo de problemáticas que existen, pues vayamos adoptando las leyes conforme a estas mismas, para que este tipo de problemáticas pues no queden impunes y sobre todo para que exista mayor protección, sobre todo a los niños, siendo así la familia pues el núcleo fundamental de la sociedad, lo cual pues es importante que sigamos cuidando y que este tipo de foros y sobre todo este tipo de leyes nos permitan evolucionar. Es importante que Puebla sea un estado ejemplar, y no únicamente para México, sino para el continente y para el resto del mundo. Muchas gracias. Invitamos a este espacio a Alfredo Picasso Nieva. Alfredo Picasso Nieva. No se cuenta con nosotros. Severo Guerrero. Convocamos a Leticia Martínez Méndez. Convocamos a Flavio Alberto Carro Poblano. ¿Se encuentran con nosotros? Gracias. Está por 3 minutos. Muy buenas tardes a todos. Pues mi participación va a ser relativamente muy sencilla. En primer término, agradecer este foro a la presidenta de esta legislatura, al señor gobernador que abrió este espacio, precisamente para hablar de un tema muy, muy importante, el ciberasedio. El día viernes 13 de la presente anualidad, en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, fue publicada la reforma respecto del artículo que habla precisamente del ciberasedio, que es el 480 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Repito, viernes 13 de junio del año 2025. El día sábado 14 de junio de la presente anualidad, fui contratado por una persona del sexo femenino para presentar la primera denuncia en el Estado de Puebla por el delito de ciberasedio. Aprovecho este momento, esta tribuna, para felicitar a la Fiscalía General del Estado de Puebla en virtud de que fuimos atendidos de una manera pronta, excepcional y sobre todo tomando en consideración la sensibilidad de la víctima que yo represento.
El gobernador del estado de Puebla hizo una excelente labor al haber seleccionado a la fiscal o al fiscal que está atendiendo este tipo de asuntos. Únicamente quiero agregar que en nombre de la familia que yo represento en toda esta carpeta de investigación, doy las gracias a la Fiscalía y en su momento al Tribunal cuando tenga la intervención previa judicialización del asunto por tan notable intervención. Es cuanto y muchísimas gracias, Presidenta, muchas gracias, Fiscalía, y muchas gracias, señor Gobernador. Es cuanto. Muchas gracias. Convocamos este micrófono a Teresa Reyes Domínguez. A los derechos humanos. Así que si hay solución, señores, hay cosas que se pueden hacer. ¿Por qué retirar esta ley de 480? Porque mientras no se aclara, el derecho humano a la libre expresión está en riesgo. En España, en el 2015, se aprobó la llamada Ley Mordaza, con argumentos similares: proteger a los ciudadanos y combatir el abuso de poder. El resultado: años de criminalización del activismo, represión a periodistas y autocensura ciudadana. Fue tal el abuso que la ONU y la Unión Europea exigieron la derogación. Hoy en Puebla estamos ante un escenario similar. Una ley mal redactada, aprobada con prisas, sin consulta y justificada con discursos que apelan al miedo. Pero no es un caso aislado, esto es un patrón. Ya lo vimos con los parquímetros, lo vimos con las madres buscadoras, con los motociclistas. Primero aprueban la ley y luego simulan un diálogo con colectivos a modo. Ese es el modus operandi del Congreso y del Ejecutivo en Puebla. Y esta vez lo están usando para poner en riesgo la libertad digital de toda la ciudadanía. El problema no es combatir el acoso. El problema es una figura penal antigua y abierta a la interpretación. En un estado donde el poder ha demostrado usar la ley para intimidar a quien se le opone. Nadie se opone a proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Lo que rechazamos es que se utilice el sufrimiento como escudo político para imponer una censura. Ya lo estamos viendo. En el 2024, la ciudadana Carla María Estrella Murrieta fue sancionada por el Tribunal Electoral por un tuit crítico dirigido a una diputada federal. No hubo calumnia, pero sí una multa y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política. En concreto, las consecuencias fueron desproporcionadas. Además de borrar su publicación, tuvo que ofrecer disculpas durante 30 días consecutivos para tomar un curso sobre género, consultar la bibliografía especializada, publicar un extracto de la sentencia en X y fue inscrita 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Además, se le impuso una multa económica, una ama de casa, una mamá como yo. Sí. Este caso marca un precedente alarmante. Ya no basta con borrar un tuit o disculparse. Ahora, bueno, ya no hablamos de la doña, ¿verdad? Ahora se está multando a los ciudadanos por ejercer su libertad de expresión frente a los representantes del poder. Si eso fue posible sin una ley, de ciberasedio, ¿qué podrá ocurrir ahora que existe una norma ambigua penal hecha para castigar ofensas sin ningún criterio? Ya voy a concluir. Esto no es un escenario hipotético, ya está pasando y ahora quieren darle fuerza con una ley penal. Los ciudadanos tenemos derecho a señalar lo que está bien, a criticar al gobierno y a evidenciar su ineptitud si ésta existe. Ustedes gobiernan para todos, no solo para quienes votaron por ustedes. Es hora de quitarse el sello del partido y pensar en el daño que le están haciendo a Puebla. Puebla no necesita una ley mordaza disfrazada de
de protección, necesita leyes claras, legítimas, construidas con la gente y no contra ella. Por eso decimos con toda claridad, esta ley debe retirarse y replantarse desde cero. Debe garantizar sin ambigüedades el derecho a expresarnos libremente y debe construirse con la ciudadanía y no por encima de ella. Llamamos a todos los ciudadanos de Puebla a informarnos, organizarnos y activarnos. Esta no es una causa de medios y activistas, esta es la causa de todas las personas que creen en la democracia. Libertad sin miedo, justicia sin censura, gobierno sin amenazas. Gracias. A simple vista, suena como algo positivo: proteger la dignidad, frenar el acoso y tener un espacio digno digital más sano. Pero más allá de lo evidente, hay aspectos que merecen una reflexión más profunda, puntos que muchas veces pasan desapercibidos, pero pueden afectar de una manera silenciosa a nuestra sociedad. Uno de esos puntos positivos que pocos mencionan es que la ley podría obligar a las grandes plataformas digitales a mejorar su sistema de moderación, es decir, que ya nadie pueda lavarse las manos ante casos de acoso y violencia digital. Esto, en el fondo, podría brindar mayor seguridad a mujeres, jóvenes y adolescentes, y a personas vulnerables que todos los días se enfrentan comentarios violentos en redes sociales. Es una forma de empujar a las empresas tecnológicas a tomar responsabilidad en los espacios que ellas mismas crearon. Sin embargo, también hay riesgos importantes que no están siendo difundidos lo suficiente. Uno de ellos es la posibilidad de que esta ley alimente a la autocensura. ¿Qué significa esto? Que personas, especialmente periodistas, activistas o incluso ciudadanos comunes, empiecen a abordar sus opiniones por miedo a ser sancionados. Y eso es muy peligroso, porque cuando dejamos de expresar lo que pensamos por miedo, la democracia se debilita. Y aquí viene otro detalle que parece menor, pero no lo es. ¿Quién decide qué comentario es ofensivo o dañino? ¿Bajo qué criterios? Si eso no puede ser muy claro, podríamos estar dejando decisiones en manos de autoridades que podrían interpretarlo según sus intereses. Es decir, lo que para unos es una crítica legítima, para otros podría convertirse en un delito. Y eso, sin darnos cuenta, abre las puertas al abuso de poder. Otro punto invisible en el impacto de esta ley puede ser los algoritmos. Sin las plataformas se ven obligadas a moderar con fuerza los contenidos neutrales o seguros, serían lo más visible. Esto puede silenciar temas polémicos, artísticos, políticos o sociales que necesitan visibilidad poco a poco. Podríamos empezar a ver una red más uniforme, más controlada y menos auténtica. En resumen, esta ley tiene luces y sombras que, aunque es necesario combatir la violencia digital, también deberíamos cuidar la solución de que no se convierta en un nuevo problema. La libertad de expresión es un derecho que debe protegerse con inteligencia, matices y equilibrio, porque la sociedad que calla con miedo es una sociedad que deja de crecer. Y esto no afecta a los que ya usan redes sociales. Y esto no solo afecta a personas que ya usan redes sociales, sino también a jóvenes que están creciendo ahora, porque si ellos ven que decir algo diferente puede traerles problemas o hasta castigos, van a aprender a quedarse callados. Hoy en día los jóvenes usan internet para expresarse, crear y cuestionar lo que pasa a sus alrededores. Pero si empiezan a tener miedo a hacer un comentario sarcástico o una crítica política, lo pueden meter en riesgo. ¿Qué van a hacer? Mejor se van a quedar callados, no van a participar ni van a decir lo que piensan. Si eso pasa seguido, vamos a tener una generación que no habla y no cuestiona y que no lucha por sus derechos. Esto es muy grave porque los jóvenes críticos y valientes, sin jóvenes críticos y valientes, la sociedad no avanza. Muchísimas gracias. Julieta Migoni León. Julieta Migoni León. Convocamos a Andrea Otto Báez. Invitamos a este micrófono a Diego Antonio Pérez Hernández. Invitamos a este micrófono a Adrián González Escobar.
Invitamos a Alejandro Flores Gutiérrez. Invitamos a Maricruz Casco Bueno. ¿Está? No soy José Giovanni Contestado, pero considero que tenemos tiempo para la intervención de uno de los tres algunos. ¿Puedo hacer uso de la voz? Para que vayamos con esta parte, hemos dado espacios para que todos participen. La intención es que todas las voces sean escuchadas y la intención es que también tengamos este tiempo. Por favor, continuamos con Miguel Rodríguez González Escobar. Convocamos a Alejandro Flores Gutiérrez. Maricruz Casco Bueno. José Canel Romero Prado. Tania Elizabeth Hernández Corona. Tania Elizabeth Hernández Corona. Que considero son están en la etapa más vulnerable y que son más probables en caer en este tipo de ilícitos, tanto como víctimas como probables responsables. Efectivamente hablaba la chica adolescente con respecto a este tipo de temas, porque sí es muy importante que ellos tengan esos conocimientos. Para ello, tengo una duda, porque de cierta manera se está hablando de la legislación, se está hablando de todo esto, pero en ningún momento se ha tratado el tema de los protocolos que se tienen que seguir dentro de las escuelas. Ejemplo, cuando surge alguna situación de esta índole, cuando hace un delito cibernético, ¿qué protocolo tenemos que seguir? Porque resulta que posteriormente Fiscalía dice que reutilizamos, y al momento de reutilizar, multan a las escuelas, curiosamente. Ya existe un protocolo por cuanto hace a la erradicación de la violencia de niñas, de mujeres y etc. Pero no hay ninguna por cuanto hace violencia escolar y mucho menos por cuanto de delitos cibernéticos. Por parte de la maestría que también hice en Derecho y por parte de CONACYT, realizamos reproducción social y yo me tomé la libertad de hacer distintos pláticas, talleres por cuanto hace a la prevención del delito, de lo que eran los delitos cibernéticos, porque se puso muy de moda en secundaria y en bachillerato lo que eran los canales de Instagram para ofender o para subir a maestros o subir a alumnos. Efectivamente, esta ley es muy importante. Yo no sé por qué dicen que nos va a cortar la libertad de expresión. Creo que estamos equivocados en la manera en la que nos estamos expresando. ¿Por qué? Porque de cierta manera tenemos que regularnos. De verdad tenemos que regular este tipo de situaciones. Es muy difícil regular en Internet, porque es un mundo. Pero también es muy importante la educación. Y hay que educar primero a los padres de familia. Yo sí contemplaría inclusive un cambio de sanciones en el Código de Justicia para Adolescentes, porque al final del camino no estamos haciendo responsables a los padres que tienen la tutela de los niños por el tipo de conductas que ellos están realizando. ¿Hasta qué momento nosotros estamos siendo permisivos con los niños? En la escuela únicamente se pueden reforzar los valores, no vamos a educar a nadie, completamente a nadie. La educación viene de casa. Entonces, ¿qué se propone por muchas cosas? La prevención. La prevención de la que se ha estado hablando, pero que no se está llevando a cabo en ningún área, en absoluto. Y eso va para toda la comunidad escolar. ¿Quién es la comunidad escolar? Directivos, maestros, padres, alumnos, todos. Y obviamente tiene que ser conforme al entorno en el que se encuentren. No vamos a tratar igual a los niños que van en el oriente contra los niños que están en Santa Marta del Cemento. ¿Por qué? Pues porque la es completamente distinta. Y si así tuvimos lo que tuvimos con el niño de 12 años del oriente, estamos hablando de una falta de atención completamente en ello, ¿no? Y obviamente con respecto a la ley, sí tenemos que regularla, pero considero que tenemos que modificar para especificar el tipo de delitos que faltan. Estamos hablando muy al ambiguo, necesitamos obviamente acotarlos, porque hay más delitos que no están siendo contemplados. Estamos hablando de daños patrimoniales, estamos hablando de otro tipo de daños, la dignidad, el daño que le ocasiona a un menor de edad, con ese tipo de situaciones puede ocasionar hasta el suicidio. Muchísimas gracias. Invitamos a Aranza Herrera Sánchez. Invitamos a Julián Osvaldo Páez Barrón. Invitamos a Norma Juárez Ramírez. Invitamos a Jorge Machuca Luna.
soy periodista y por varios años soy funcionario del INAI y soy poblano y estoy interesado en lo público. Y yo pongo sobre la mesa, y como soy periodista, yo por lo general hago preguntas. Y una pregunta que hago es por qué este foro, que tiene la idea de ser público y divulgar las bondades y también las críticas a esta legislación, no se está transmitiendo por las vías pues donde se transmiten las sesiones del Congreso, canal de YouTube, creo que sería poder compartir la riqueza de estos foros de manera pública y socializarlo así, pero me voy rápido porque sé que tengo el tiempo medido y traigo por escrito lo que voy a decir para que no me pase. Insisto, lo público debe ser público y quizás suene a perogrullado, pero no lo es. La reciente promulgación de las reformas legales que tipifican el delito de ciberasedio en el Código Penal del Estado de Puebla debieron ser discutidas y explicadas y analizadas antes de ser aprobadas y no ahora que ya fueron publicadas. Desde hace varios años, este poder ha impulsado prácticas como el Parlamento Abierto, entendido como un proceso legislativo encabezado por nuestros diputados locales que dialogan sobre asuntos socialmente nodales con la sociedad civil, organizaciones de toda índole, academia, grupos de interés y la ciudadanía interesada en mejorar la vida pública del Estado. Este asunto, por supuesto, ameritaba la realización de un parlamento abierto en donde los especialistas hubieran alertado, como en la víspera lo hizo el especialista, el jurista Ernesto Villanueva, que muchos de ustedes conocen bien, que dijo textualmente que esta legislación viola los artículos 1º, 6º, 7º, 14º, 73º de la Constitución, referentes a la supremacía de los derechos humanos, la libertad de expresión y la prensa, la legalidad y el debido proceso, y la competencia federal sobre las telecomunicaciones y el Internet. Asimismo, al regular delitos cibernéticos digitales, se transgrede el artículo 121 constitucional, relativo al ámbito de aplicación de las leyes locales, ya que se legisla sobre un delito que no tiene fronteras. Tampoco hay que subrayar lo advertido en la víspera por Amnistía Internacional, que refirió que el ciberdelito, el ciberasedio, mejor dicho, es ambiguo e incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión. Y cito textual: el espionaje digital y la usurpación de identidad fueron redactados de manera imprecisa, lo que deja espacio para abusos por parte de las autoridades. Tampoco hay que desoír el llamado hecho por el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y concluyo, señoras y señores, comentar públicamente lo anteriormente dicho no es un ataque al gobierno ni al poder legislativo estatal, es abonar a la construcción de una democracia deliberativa en donde los puntos de vista diversos nos enriquecen y ayudan a entender a los demás y a sus necesidades. Muchas gracias. Velando la función del Estado a los gobernados, los derechos a los gobernados, la protección a su seguridad jurídica, a su vida privada. Los tiempos han cambiado efectivamente. Los medios de comunicación, hoy por hoy, ya no los tenemos con las grandes camarotas de hace muchos años que conocimos. Hoy por hoy, desde un teléfono, hacemos la noticia. Hoy por hoy, recibimos en un segundo una noticia en cualquier parte del mundo. El tema y el problema son dos: la objetividad, que aquellos grandes periodistas que tenemos en Puebla con gran objetividad y que aplaudo, dan la noticia sin un daño, dan la noticia de manera natural, sin ningún interés y sin afectar la integridad, partiendo de la presunción de inocencia de cualquier hecho. Porque si eso sí es un derecho humano, la presunción de inocencia. No obstante lo anterior, escucho eso, regreso al principio, en el ámbito nacional, crítica. Me gustaron el contenido de lo que manifiestan los ponentes, claro, porque hay dudas, eso demuestra que hay dudas. Eso demuestra que zapatero a tu zapato, pero sí lo podemos hacer de manera transversal. Las leyes son perfectibles, no son perfectas, señores. Para eso somos el Foro Poblano, para manifestarnos, claro que sí, pero de una manera objetiva, de una manera concreta, pero de manera respetuosa. Si hablan de derecho humano, señores, el derecho humano parte desde el respeto que tengan a la tolerancia del propio derecho humano. Muchas gracias a todos. Que en ánimo de poder escuchar se extendieron hasta registrar todas las participaciones que estuvieran, y en este caso procedemos
nuevamente regresamos con nuestros panelistas y quisiera abordar algunos de estos elementos que se fueron comentando para que en algún momento podamos participar con algunas preguntas y respuestas y ir concluyendo con este foro. Antes de esto, nuevamente les pido por favor poner atención a la proyección de un testimonial. El caso ha sido por Messenger. En Messenger hay un apartado que dice solicitudes. Yo me suelo meter ahí por lo mismo de que a veces me llegan solicitudes de la universidad, de algún familiar o de precisamente amigos. Pero en este caso me metí y me encontré con un perfil que realmente no sabía quién era, es un perfil fake, y en este perfil esta persona me mandaba sus nudes muy comprometedores, muy fuera de lugar, y me decía que sí quería. Y así como chequé ese, hubieron otros mensajes más donde me mandaban unas chicas, bueno, se hacían pasar por chicas porque realmente no sé si eran mujeres o eran hombres, pidiéndome que si quería dar mis servicios como dama de compañía a hombres, me ofrecían entre 1.500, 2.000 por tantas horas, y que no me ofendiera por el mensaje, que era un trabajo muy sano. No solamente fueron ese tipo de mensajes, me siguieron llegando más, no solo a mí, a amigas donde igual coincidíamos, con lo mismo de que nos llegaban para ofrecernos el tipo de trabajo de dama de compañía. Sí, lo sé, igual bloqueado y reportado, pero cuando me vuelvo a meter al mensaje, estas personas ya dieron de baja su perfil y se vuelven a crear otros y otros, y de hecho hubo un tiempo en el que veía que Panelas exponía en publicaciones de Facebook, en grupos de la universidad, porque no solamente era a mí, o sea, hubo más chicas de parte de mi facultad, de parte de varias facultades de la universidad, que estas personas acosaban mucho a las niñas. A mí me ha afectado mediante mis fotos. De hecho, hubo un tiempo en el que tuve que quitar todas mis fotos de perfil, poner restringido mi Facebook, publicaciones que tenía ocultas, borrarlas, precisamente porque yo me sentía insegura y yo no me sentía con la libertad de poder seguir subiendo fotos mías, por lo mismo de que recibía muchos acosos por parte de otras personas que ni siquiera conocía o ni siquiera sabía quiénes eran, mujeres. Sin pensar que podías participar y preparar algo que me hubiera gustado. Tengo un perfil de abogada, obviamente tengo 15 años de no ejercer. Lupita fue mi compañera de universidad y hoy me da mucho gusto verla defendiendo estas causas. Estoy aquí porque soy hoy docente de nivel superior, tengo a mi cargo alumnas de 22 años, ya no estoy hablando de los adolescentes ni de los niños. Los elementos objetivos del artículo 480 del Código Penal para el Estado Libre Soberano de Puebla, que creo que es lo que nos tiene acá, justamente determinar los alcances de lo que prevé ese delito, más allá de la cuestión teleológica, si hay o no necesidad de tutelar ciertos bienes jurídicos, que sí hay la necesidad de regularlo, pero creo que el problema aquí es la manera en la que se reguló. Si se hubiese establecido una descripción del tipo perfectamente clara y dotada de taxatividad, creo que no habría ningún problema en el ámbito local, nacional e incluso internacional. El 480, para concluir, dice que comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación